Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 31 de diciembre en que celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el siguiente domingo o el primer domingo de la octava de Navidad celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Esta fiesta inicia con la lectura del libro del Génesis, capítulo 15, versículos 1 al 6 y capítulo 21, versículos 1 al 3. En aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Poco tiempo después, el Señor tuvo compasión de Sara como lo había dicho y le cumplió lo que le había prometido. Ella concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había predicho. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Palabra de Dios. ¿Por qué al celebrar la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, José y María iniciamos con esta lectura del libro del Génesis que nos cuenta esa promesa cumplida por Dios a Abraham de darle una descendencia a pesar de su vejez? Porque nos habla cómo el Señor, para introducir la salvación, acuérdate que cuando estamos hablando de Abraham, estamos hablando del inicio de ese camino de salvación que ha desarrollado Dios a través de ese pueblo que desciende de Abraham. ¿Qué ha querido hacer? Formar efectivamente esa familia a través de esa unión del esposo Abraham y su esposa Sara, y que ellos tengan su descendencia, que fue solo un hijo. Milagroso, sí, un hijo concebido de una manera milagrosa, porque naturalmente ya eran viejos. En teoría no podían tener hijos. Sara ya estaba pasada en cuanto a la edad. Y entonces qué importante es darnos cuenta cómo se nos introduce el tema de la familia en este domingo. El tema de que Dios no ha querido separar nunca la salvación de la familia. Nunca ha querido separar el tema de la salvación de la familia. Familia y salvación siempre van juntos. Y por eso nos vamos a topar justamente con que lo más atacado en nuestro mundo, el gran ataque del demonio, es justamente a la familia, a la paternidad, a la maternidad, a la relación de amor entre los esposos, a ese mantenerse unidos y juntos de los esposos, y a esas heridas profundas que se producen entre los esposos y que se producen de padres a hijos y de hijos a padres. Ahí está el centro de la destrucción de nuestra sociedad. La gente se pregunta: pero ¿qué es lo que ocurre en las sociedades? Ocurre un destrozo de la familia. Y ahí donde se destroza la familia, se destroza todo. Y ahí donde se destroza la familia, la salvación se hace tan lejana. ¿Por qué? De nuevo lo repito,
porque Dios nunca ha querido separar la salvación de la familia. Y por eso qué importante las palabras que hemos leído. Abraham, ¿qué recibe del Señor estas palabras? No temas, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham discute con Dios, pero Señor, ¿qué me vas a poder dar? Si voy a morir sin hijos, no me has dado descendientes. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Que un criado mío va a quedarse como mi heredero. Ese no será tu heredero, le responde el Señor, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y lo hace salir fuera de la tienda para que mire el cielo y cuente las estrellas. Así será tu descendencia. ¿Y qué ha hecho Abraham? Abraham creyó que el Señor le decía la verdad, creyó en lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo, por esa confianza profunda y verdadera que tuvo hacia él. El Señor lo tuvo por justo y le dio a su hijo, al cual le puso Isaac como nombre. En la segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8, 11 al 12 y 17 al 19. Hermanos, por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa, y así de un solo hombre ya anciano nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. La carta a los Hebreos nos hace profundizar en el tema de la fe de Abraham, esa que nos dice el libro del Génesis, que por esa fe Dios lo tuvo como justo. Bueno, la carta a los Hebreos nos recuerda que por su fe Abraham, en primer lugar, dejó su tierra y se fue a la tierra que habría de recibir como herencia. Por su fe, Sara, aun siendo estéril, pudo concebir un hijo y todavía más. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac. ¿Qué nos está diciendo entonces la lectura a los Hebreos? Cualquier persona delante de la celebración de la Sagrada Familia podría pensar, bueno, pero la Sagrada Familia vivía sin ningún problema. Ya hablaremos de eso en el Evangelio. Pero, qué importante, no es que haya ausencia de problemas. Hay una diferencia entre la vida de fe y la vida sin fe. Y si yo soy un creyente y veo a Abraham, que es el padre de la fe, tengo que entender cómo enfrento las complicaciones de esta vida. ¿Cómo voy a formar un buen hogar? Bueno, lo voy a formar en base a la fe. Fíjate dónde parte todo. Cuando tú tienes una pareja de enamorados que no están viviendo bien su enamoramiento, que viven teniendo relaciones sexuales, bueno, Dios te ha dicho no fornicarás. Ay, pero yo no le hago daño a nadie, yo expreso mi amor. El que no es fiel en lo poco no va a ser fiel en lo mucho. La fornicación de hoy se va a convertir en adulterio mañana. Estás cimentando las bases del adulterio. ¿Por qué? Porque no tienes fe. Porque no has querido creer que Dios sabe más. Si Dios te dijo no fornicarás, el camino de la fe hace que lo obedezcas, que escuches efectivamente al Señor, que le hagas caso. Pero si no le vas a hacer caso, entonces efectivamente estamos en una condición de no escuchar al Señor, de no creer en el Señor. Es por la fe
que Abraham va recibiendo todo. Incluso en una prueba tan dramática, Dios le había prometido que de Isaac nacería una descendencia que iba a llevar al nombre de Abraham. Y entonces, delante de esa petición de Dios, sacrifica a tu hijo. ¿Dónde está la fe de Abraham? Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y por eso estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, porque seguía creyendo que la promesa del Señor se iba a cumplir. ¿Cómo voy a vivir una buena vida? ¿Cómo voy a construir una buena familia? Creyendo en la palabra del Señor. Si no, ese es el camino no me conducirá hacia el bien. En el Evangelio leemos nuevamente lo que hemos leído los 2 últimos días, porque leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículos 22 al 40. Leemos toda la escena de la presentación de Jesús en el templo. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casado y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra de Dios, palabra del Señor. Como hemos leído en estos 2 últimos días por separado toda esta escena de la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén a los 40 días de la purificación de María, y como estamos celebrando hoy la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, José y María, vamos a concentrarnos en lo que se refiere a la familia de Nazaret. En primer lugar, ¿cómo se nos presenta esa familia? Transcurrido el tiempo de la purificación de María. Y ahí hacemos un primer alto y nos sorprendemos. ¿Qué purificación? La purificación se hacía necesaria en el ambiente judío porque había habido derramamiento de sangre en el parto. Nosotros sabemos efectivamente que María permanece virgen antes, durante y después del parto. La pura no necesita purificación. Sin embargo, cumple con lo prescrito. ¿Dónde está entonces el primer signo de esa sagrada familia? En la humildad. En la humildad. Yo no voy a vivir en una condición distinta. Aunque pudiera justificarme y decir, bueno, yo no he perdido mi virginidad, María no había tenido relaciones con su esposo José.
María sabía que su virginidad permanecía intacta. Esto lo hemos visto en los días anteriores a la Natividad, cuando hemos preparado justamente esa celebración, contemplando esa pregunta de María al ángel en la Anunciación. ¿Cómo va a suceder esto? Puesto que yo permanezco virgen y voy a permanecer virgen. Y el ángel le explicó, no habrá una relación carnal con tu esposo. Y entonces María aceptó. Bueno, la humildad se manifiesta de inmediato en la Sagrada Familia. ¿Cómo vamos a construir una familia que imite a la Sagrada Familia? Una familia que tenga efectivamente como mira la santidad de todos sus miembros, trabajando en primer lugar la humildad. La humildad de decir, no según mi criterio, no según lo que yo piense, no según lo que yo establezca, sino la humildad de aceptar la palabra de Dios. Si Dios me ha dicho que haga esto, lo voy a hacer con corazón humilde. Cumplen la ley de Moisés y entonces ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. De acuerdo con lo escrito en la ley. ¿Qué hace la Sagrada Familia entonces? Cumple lo que manda la ley. Ya lo leíamos en estos días al leer la primera carta del apóstol San Juan. El que dice que conoce a Dios pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Es cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo su ley, donde hay ese verdadero conocimiento del Señor, y conocer al Señor significa tener una relación verdadera con Él, una relación que nos lleva a la imitación. Todo primogénito entonces será consagrado y se ofrece ¿qué? 2 tórtolas o 2 pichones. Pero resulta que esa es la ofrenda de los pobres, por tanto tenemos otro dato inmediato de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia cumple con la ley, pero cumple con la ley del pobre. ¿Y por qué? Porque son pobres, porque viven en la pobreza. Y aquí viene algo tan importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la Sagrada Familia, no hablamos de una familia que no enfrenta problemas y dificultades. Hablamos de aquella familia a la cual se le va a traspasar el corazón a la madre, a la esposa, como lo ha anunciado Simeón. Fíjate un poquito en lo que hemos conocido en estos días en la Sagrada Familia. Teniendo todo preparado en Nazaret, sale el edicto de César Augusto y José y María ven en esto la señal que les daba el Señor de cambiar su lugar de residencia a Belén. Y se van a Belén con apuro y llegan con las justas para que María dé a luz. Sus planes han tenido que ponerlos de lado. José, ¿cómo se habrá sentido viendo a su hijo y a su esposa en ese pesebre? Desdichado por no poder ofrecer nada mejor a su familia, con la angustia del corazón de cualquier padre de familia que no puede ofrecer lo que quiere ofrecer a su familia, pero sin embargo le ofrece a su familia lo que es más importante, un hogar. ¿Y dónde se construye el hogar? Se construye si yo tengo una casa. No, se construye en el amor entre el esposo y la esposa. Ahí es donde se construye un verdadero hogar. No hay hogar ahí donde no hay amor entre el esposo y la esposa. Esas son las bases del verdadero hogar. Yo puedo construir una gran casa y no construir un hogar. Yo puedo tener una pared propia, pero no tener un hogar, porque el hogar verdadero se construye en el amor entre el esposo y la esposa. Después han tenido que abandonar Belén también. Y han tenido que irse hasta Egipto, han sido emigrantes en una tierra lejana y desconocida y siguen manteniendo su hogar, porque su hogar está basado en ese amor entre el esposo y la esposa que tiene a Dios en el centro. Ahí es donde se construye la verdadera familia. Y han vuelto a Nazaret finalmente. Y María ha tenido que vivir la viudez. Ha tenido que ver a su esposo morir, y no solo eso, después ha tenido que ver morir a su hijo en la cruz. La Sagrada Familia no tenía nada arreglado ni nada asegurado. Han vivido caminando el camino de toda familia, pero lo han hecho siempre con la humildad de poner a Dios en primer lugar.
y ese es el modelo que tenemos que seguir de familia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz fiesta de la Sagrada Familia para todos.